Amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente en esta mañana a nuestro estudio de la palabra de Dios. Y continuando con el tema de la misión de Dios, mi misión, tema de este trimestre y el tema para esta semana que es excusas para eludir la misión. Ese es el tema para esta semana. Pero antes de meternos al tema de hoy, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir el estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda instruirnos. Danos la sabiduría, danos el conocimiento y, Señor, que todo lo que estudiemos, Padre, podamos también ponerlo en práctica y que de esa manera podamos cumplir con nuestra misión. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya estamos ya en la lección número 5 de este trimestre y la lección para hoy día, lunes 30 de octubre, la lección se titula Nuestras excusas, conceptos falsos. ¿Cuántas veces hemos tenido conceptos falsos sobre algo que tengamos que hacer y pongamos en duda, poniendo en duda de esa manera lo que es también la palabra de Dios, el poder de Dios? Y continuando con las excusas para evadir el privilegio de la misión que se nos ha sido entregado, nos ha sido asignado, hoy vamos a estudiar un poco sobre la excusa de los conceptos falsos. Y para eso vamos a ir a unas citas bíblicas para el estudio de esta mañana. Citas bíblicas que se encuentran en el libro del profeta Jonás. Acordémonos, el día de ayer estudiamos acerca de Nínive y la persona elegida para llevar el mensaje al pueblo de Nínive fue el profeta Jonás. Y leemos en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Versículo 3 dice: me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Eso es lo que Jonás escribió luego de haber sido aventado a, al mar. Y creo que la historia la conocemos porque desde la clase de niños, desde cuando estamos niños, estas historias se cuentan en las clases y se les hace saber a los niños la historia de Jonás, que se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Porque él no quiso ir a Nínive a predicar. Bien, cuando Jonás se subió a esa nave que eh, iba para el lugar contrario donde Dios lo había enviado. eh, Iba una diversidad de creencias en los marineros, ¿verdad? Esa diversidad de creencias que había en ese momento en la nave que Jonás iba y estaba siendo abatida por la tormenta. Los demás marineros creían que era necesario un sacrificio para calmar la ira de sus dioses. Cada quien creía en Dios diferente, tal vez. Entonces, la creencia de ellos era que eh, si el mar estaba enojado, era porque un dios, sus dioses, estaban molestos y había que ofrendar algo en sacrificio. Entonces ahí es cuando Jonás entendió que había que cumplir el privilegio, ¿verdad? Actuando como los demás que estaban ahí, ¿verdad? En la nave.
por lo que Jonás permitió ser aventado al mar. Aquí debemos aclarar también que no es que Jonás haya practicado o haya sido apóstata y haya practicado alguna de las creencias de los marineros. No, simplemente Jonás sabía que eso que estaba sucediendo era debido a su desobediencia. Era porque él había desobedecido a la misión, lo que había provocado esa situación en ese momento, y por lo tanto debía permitir que los demás marineros hicieran lo que tenía que hacer. Elena de White escribió lo siguiente sobre este acontecimiento en el libro Profetas y Reyes, en la página 199. Allí escribió lo siguiente: si cuando recibió el llamamiento, Jonás se hubiese detenido a considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato sería cualquier esfuerzo de su parte para escapar a la responsabilidad puesta sobre él. Pero no se le dejó continuar mucho tiempo en su huida insensata. Mas Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una tan grande tempestad en el mar que se pensó se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y es que vemos cómo Elena de White describe esta, esta situación, ¿verdad? Jonás sabía que tenía que cumplir su misión, y en lugar de analizar la misión que se le había encomendado, no, él rápidamente pensó: ¿cómo voy a ir a predicar a Nínive, a una ciudad tan perdida? Entonces él decidió agarrar en, en rumbo contrario para poder evadir su responsabilidad. Él había escuchado la palabra de Dios. Él había sido encomendado para poder cumplir esa misión, ¿verdad? Y había bajado al buque a dormir, como la historia lo sabemos, y después él, cuando despertó, fue echado al mar, ¿verdad? Porque él sabía que esa situación era por su desobediencia. Luego, allí más adelante, en la otra cita bíblica, en Jonás 2:7 al 10, dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración entró, dice, hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo, empero, con voz de alabanza te sacrificaré. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tuvo que pasar Jonás toda esa situación, toda esa experiencia, para poder entender que él tenía que cumplir la misión, para poder entender que él había sido elegido para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando Dios manda al pez para que vomite a Jonás en la tierra, en tierra. El escritor de la lección de hoy también menciona algo, algo muy interesante. Y dice: aunque se nos instruye que nos mantengamos, dice, sin mancha de este mundo. eh, Aquí es interesante porque si se nos está pidiendo que debemos vivir una vida, buscar una vida perfecta, perfeccionar nuestro carácter, vivir una vida sin mancha, como dice Santiago 1:27, una vida sin mancha en este mundo, como dice el escritor de la lección de hoy. eh, Aunque se nos enseña eso, dice que nuestro énfasis debe estar en
cómo podemos llevar las bendiciones y la esperanza de Dios a los que la necesitan. La predicación de la verdad presente debe ser nuestro énfasis, dice, según lo dice el escritor. Y eso va a ser algo que viene después como resultado de una entrega completa a Dios. La obra misionera es algo que va a nacer en nuestros corazones cuando Cristo verdaderamente more en nuestras vidas. Cuando nosotros conozcamos y reconozcamos y nos demos cuenta de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros veamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y nosotros comprendamos verdaderamente ese sacrificio, entonces nosotros va a brotar en nuestras vidas, va a brotar el deseo de poder llevar a otros las bendiciones y la esperanza de Dios, de llevarla a aquellos que lo necesitan. En Reflejemos a Jesús, el espíritu de profecía dice: afirmen sus corazones en la certeza de que Dios conoce todas las pruebas y dificultades que encontrarán en la lucha contra el mal. Pues Dios es deshonrado cuando alguien minimiza su poder hablando de incredulidad, cuando nosotros no creemos, cuando nosotros dudamos de que podemos llegar a hacer aquello que se nos ha encomendado, entonces nosotros con eso estamos deshonrando a Dios. Cuando minimizamos el poder de Dios hablando con incredulidad. Este mundo es el gran campo de labor de Dios, continúa diciendo la cita. Él ha comprado con la sangre de su unigénito Hijo a todos los que moran en él y tienen la intención de que su mensaje de misericordia se difunda en todas partes. Los que han recibido esta misión serán probados, pero siempre deberán recordar que Dios está cerca para fortalecerlos y sostenerlos. Él no nos pide que dependamos de ninguna caña cascada. No debemos esperar ayuda humana. Lejos esté sobre nosotros poner al hombre donde debe estar Dios. El Señor Jehová es la fortaleza de los siglos. Y interesante lo que dice acá: lejos debe estar de nosotros el poner al hombre donde debe estar Dios. Nunca debemos pensar que el éxito en la misión es solamente nuestro. Nunca debemos pensar que el éxito de esta misión de salvar las almas nos pertenece a nosotros. El éxito le pertenece únicamente a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos para llevar el plan de salvación a los demás. La obra la hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos inconversos que escuchan la palabra de Dios. Y finalizo el estudio de hoy con una cita de Elena de White, también de Obreros Evangélicos, en la página 203, donde ella dice: los que tuvieron más éxito en la obra de ganar almas fueron hombres y mujeres que no se enorgullecían de su capacidad, sino que con humildad y fe trataban de ayudar a los que nos rodeaba, a los que los rodeaban. Jesús hizo esta misma obra. Él se acercaba a aquellos, se acercaba a aquellos a quienes deseaba alcanzar. Cuán a menudo, con unos pocos reunidos en derredor suyo, daba sus lecciones y uno tras otro se detenían los transeúntes a escuchar, hasta que una gran muchedumbre oía con asombro y reverencia las palabras del Maestro enviado del cielo. ¿Cuántos se acercaban y amontonaban a Jesús para escuchar su palabra? Está más que claro, queridos hermanos, que con esta afirmación de que el éxito en cualquier obra que tengamos o que hagamos no es nuestro.
sino que es el éxito del Dios Todopoderoso. No es nuestro el éxito. No veamos el triunfo como nuestro en todo el triunfo pertenece a Dios. Que Dios nos enseñe a ser humildes cuando logremos el éxito en cualquier actividad que realicemos. Cualquier actividad que realicemos para que su mensaje llegue a aquellos que aún no le conocen. No veamos el triunfo como nuestro en todo el lugar, sino que estemos seguros que el triunfo pertenece a Dios, no a nosotros. Mañana te esperamos acá en Conectados con el Cielo para continuar con nuestro estudio de esta semana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.